Crímenes en contexto. Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Daniel Feierstein en charla con Quique Pessoa. ¿Cómo se juzgó a los genocidas cuando se los intentó juzgar? Bueno, el que está por allí seguramente es Daniel Feierstein. Daniel, ¿estás, no? ¿Cómo estás, Quique? Sí, Hola, aquí estoy. hola, ¿qué tal? Aramos, dijo el mosquito. Venías tratando el tema de los genocidios y en función de esto se me van ocurriendo algunas, no sé si preguntas, pero me vienen algunos recuerdos. Primero, saber si lo que hicieron los militares en nuestro país con los revolucionarios se tilda de genocidio. Y segundo, recordar, y esto me venía a la mente por recordar algunos videos que he visto de ese juicio que se hizo, ¿no? Y después algunas imágenes impresionantes en blanco y negro, aunque medio borrositas, del famoso juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra. A ver, ¿cómo fue que se juzgó después de un genocidio a aquellos culpables? ¿Qué pasó históricamente con los juicios? Dale, vamos con las dos, pero vamos, porque lo vamos haciendo entre dos. Eso, bueno, arrancá por mi duda primigenia. Claro, primero me preguntabas qué pasa en Argentina, y la verdad que es algo que se sigue discutiendo, ¿sí? Ajá. Pero creo que en un punto está bueno que se siga discutiendo. ¿Qué quiere decir? Desde muy temprano hubo muchos sectores, ya desde los organismos de derechos humanos, los familiares, tanto acá como en el exilio, que plantearon que lo que ocurría en la Argentina justamente era un ejemplo de qué se trata un genocidio y de estas cosas que veníamos charlando, ¿no? Más allá de que lo dijeran así o no. Sí. Y la justicia, sobre todo a partir de la reapertura, a partir del año 2005, 2006, lo tomó en cuenta. Ajá. Y entonces lo que tenemos son un conjunto de causas mayoritarias que dicen que no fue un genocidio y fueron crímenes contra la humanidad, pero un conjunto de causas minoritarias, pero muchas, alrededor del 20% de las causas. Entonces estamos hablando como de 50 causas en 15 tribunales distintos. Ajá. Que dijeron no, señor, aquí lo que hubo fue un genocidio porque se destruyó parcialmente al Grupo Nacional Argentino, la identidad argentina fue reorganizada. Así que es un tema que sí sigue discutiendo, te tendría que decir, ¿se dijo que sí o se dijo que no? Y se dijo que sí y se dijo que no, depende quién, y se sigue discutiendo. Sí, ¿no? Sí, pero a ver, ¿qué es lo que caracterizaría en este caso para que esta situación que se vivió en nuestro país sea un genocidio? Ya que está discutido, ahondemos un poco en esto. ¿Qué se necesita demostrar para que esto sea un genocidio? De fondo, hubo varios temas de discusión, pero varias se fueron cayendo, y la que quedó de fondo es ¿cuál era el grupo que se quería destruir? Ajá. ¿Sí? Ajá. Esa es la discusión de fondo. Entonces, hay algunos que dicen, en realidad en la Argentina solamente se quiso destruir a determinados grupos políticos, y como los grupos políticos quedaron afuera de la definición jurídica de la Convención sobre el genocidio, históricamente o sociológicamente sería un genocidio, pero jurídicamente no. Mientras que hay otra argumentación, que es la que tomaron estos otros tribunales, que dicen no, en la Argentina lo que se intentó, como su nombre lo decía, proceso de reorganización nacional, fue transformar la identidad de todo el Grupo Nacional Argentino. Destruir parcialmente al Grupo Nacional Argentino. Y como los grupos nacionales sí están en la Convención, entonces incluso jurídicamente se trata de un genocidio. Por ahí pasaría la discusión, más o menos, ¿no? Bueno, pero esto, ¿vos qué me querés decir? ¿Que va a llevar un tiempo determinado saber si fue o no fue un genocidio? Digo, a ver, esto no va a cambiar la historia. Si denominamos a ese crimen de lesa humanidad genocidio o no, pero es interesante desde el punto de vista jurídico saberlo, ¿no? Yo diría no solo jurídico, porque desde el punto de vista jurídico te diría que al fin y al cabo tanta diferencia no hay, porque a la hora de poner las condenas la verdad que no cambia nada. Claro. Es más importante en relación a lo que charlábamos justamente en el encuentro previo, en relación a los efectos en la memoria, ¿no? Porque esta idea de entender qué nos destruyeron
es fundamental para poder recomponernos. Claro. Entonces, cuando se dice nos destruyeron determinados grupos políticos, parece que la destrucción estaría fuera. Me parece que lo que tiene tanta potencia de pensarlo como genocidio es entender que destruyeron una parte de nosotros y que por lo tanto mucho de lo que hacemos o no podemos hacer, o del modo en cómo vivimos, o la estructura económica que tenemos, o las formas de relación social que tenemos, son producto de ese proceso de destrucción. Ahora me voy a la otra imagen. Entonces, respecto de esto, ¿qué pasó en Nuremberg? ¿Se recuperó esa memoria o de alguna manera el juicio fue un maquillaje? Ni tanto ni tampoco. Creo que lo que fue importantísimo en Nuremberg, y no solamente en Nuremberg, porque hubo otros muchos juicios en relación al nazismo, fue que fue la primera vez en la historia que los responsables de un genocidio eran juzgados. Entonces, aunque fueron juzgados pocos en el número de todos los que participaron, y aunque la verdad que fue más simbólico que real, de todos modos fue una diferencia fundamental, porque algunos, aunque hubiesen sido pocos, fueron condenados porque el juicio se hizo, porque los testimonios existieron. Entonces me parece que eso fue un salto fenomenal, y en ese sentido la experiencia argentina también fue muy enriquecedora, porque fue uno de los pocos casos en donde se decidió que el juicio no fuera simbólico, sino que todos los responsables pudieran ser sometidos al juzgamiento, ¿no? Eso es. Y esto fue como un quiebre también muy importante, que todavía se está desarrollando, ¿no? Pero que implica que tengamos más de 1.000 condenados, que en relación a la magnitud del genocidio argentino uno podría decir que si bien es menos que los responsables, es muchísimo en relación a, para darte algunos datos, en el tribunal que juzgó los hechos de la ex Yugoslavia hubo menos de 70 condenados. En el tribunal que juzgó los hechos de Ruanda hubo menos de 70 condenados, más o menos el mismo número, 60 y pico en cada caso. 1.000 condenados, 1.200 condenados, como ha habido en la Argentina, es un número muy significativo y muy interesante para pensar los efectos sociales que va a tener una sociedad donde por lo menos se sabe que aquel que participó de un proceso genocida tiene una probabilidad de tener que dar respuestas por eso, ¿no? ¿Y hubo en el pasado algún otro genocidio? Por supuesto, sacando, no sé, genocidios de la Edad Media, pero digo, de épocas recientes, ¿hubo juicios respecto a estos genocidios? ¿O Nuremberg abre un poco la puerta a los juicios? No, yo decía, antes de Nuremberg no, porque el único caso fue el genocidio turco, pero que es anulado ese proceso judicial y finalmente nadie es condenado, y por eso uno de los responsables después es asesinado por un militante armenio en Berlín, ¿no? En el año 20, en un caso muy conocido en el 21. Ahora, después del nazismo, bastante después, sí comenzó a haber casos. Yo te mencionaba la ex Yugoslavia, Ruanda, pero se abrieron también juicios nacionales en Bangladesh, un tribunal mixto en Camboya. Chile también ha tenido un proceso de juzgamiento bastante importante. Colombia es un caso de realismo mágico, ¿no? Porque es un genocidio que continúa y al mismo tiempo ha tenido sentencias judiciales condenando. Y un caso que ha salido estos días, no sé si te has enterado, que es incluso la posibilidad, ya había un juicio en ejecución hace bastante tiempo, hace unos meses, contra Santiago Uribe, el hermano de Álvaro Uribe, que es el hombre fuerte de Colombia, pero ahora, en estos días, se ha detenido a Álvaro Uribe por su participación en los escuadrones de la muerte, ¿no? ¿Esto qué significa? Que hemos avanzado, digamos históricamente, ¿no? Que hemos avanzado en función de la posibilidad de lograr justicia a través de los juicios. Yo creo que en un punto sí. O sea, creo que ha habido avances que son importantes. En otro punto ha aparecido al mismo tiempo todo este modelo de la justicia transicional que intenta como ponerle un límite a esos avances, ¿sí? Y plantear que en el caso de los genocidios habría que juzgarlos poquito o habría que juzgarlos hasta donde se puede. Y generalmente ese hasta donde se puede es casi nada, ¿no? Y es una confrontación permanente donde depende mucho de lo que
los pueblos logran presionar y arrancarle a los distintos gobiernos, ¿no? Pero bueno, la verdad que cuando uno lo mira a lo largo del tiempo, creo que ha habido ciertos avances, ha habido la posibilidad con mucha militancia y con mucho compromiso de arrancarle procesos de juzgamiento a distintos gobiernos en distintos lugares del mundo, ¿no? Mucha originalidad también de los movimientos de derechos humanos. Sí, pero todo da la sensación de que es como un gigantesco pantano, ¿no? Porque es muy poca la gente que está empujando y tratando de recuperar la memoria. Me da la impresión de que la mayor cantidad de gente está tratando de, bueno, sí, ya está, ya pasó, olvidemos eso, sigamos hacia adelante, no miremos hacia atrás. Esto dificulta mucho este recupero de la memoria, ¿no? Eso dificulta mucho porque además dificulta esto que decíamos, comprender cuánto de nuestra propia historia, de nuestra propia realidad cambia con el terror, ¿no? Claro. Y eso efectivamente es así, pero me parece que ha sido distinto en distintas sociedades, ¿no? Quizás esto que mencionás es muy clásico para España, uno diría, bueno, el paradigma de la negación y el olvido, ¿no? Donde no pasó nada. Ahora, de pronto, en otras sociedades, incluso en algunas que eran muy propensas al olvido, como Chile, podemos ver que los fines de los 90, la detención de Pinochet, desató en el propio Chile la posibilidad de comenzar a hacerse cargo de ese pasado, ¿no? Y entonces, de un modo muy distinto que Argentina, porque quizás con sentencias más leves, ¿sí? Con condenas a pocos años o a meses de prisión, con un proceso más lento y más relativo, pero bueno, por lo menos comenzó algún nivel de respuesta con respecto a las responsabilidades por los años del terror. Vos me decís que en España, sobre los años de Francisco Franco, ¿no se ha investigado nada? ¿Se paró todo? ¿Se olvidó todo? Yo no diría que no se ha investigado, porque hubo un intento de como una especie de ola de investigación, sobre todo bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, en ese momento histórico y con las movilizaciones de comienzo del siglo XXI, pero no se logró avanzar, ¿sí? Había pasado demasiado tiempo y fíjate que se vieron obligados, después de que Argentina abriera las causas en España, entre muchos otros lugares, para tratar de juzgar a los genocidas argentinos, algunos sobrevivientes españoles abren la causa en Argentina, la querella en Argentina contra el franquismo, para que tratara la justicia argentina de investigar lo que no investiga la justicia española. Y bueno, ha tenido algún avance, pero va muy lento, y el problema es que, claro, los sobrevivientes que quedan son muy mayores, ha pasado mucho más tiempo que en el caso argentino, y ya se vuelve muy difícil poder avanzar, ¿no? ¿Esto significa que en realidad la misma sociedad española no hizo ninguna presión? ¿Prefirió olvidar? Y yo creo que fue una presión muy leve. A mí siempre me llama la atención cuando estoy en España que, a diferencia en Argentina, que se ha convertido durante muchos años en un tema, en España no termina de ser un tema la cuestión de entender, investigar o juzgar lo que ocurrió durante la Guerra Civil o durante el franquismo, pero no es que no es un tema para la derecha, sino que tampoco es mucho un tema para la izquierda, ¿no? Como que ha habido una especie de acuerdo general, y sobre todo de la segunda generación, la generación de los hijos de la guerra, en no abrir la discusión, y apareció en la tercera, los nietos empezaron a tratar de sacar algunas cosas, pero duró unos añitos, no logró abrir un proceso de investigación judicial, y medio que se fue agotando y languideciendo, y no logró su objetivo, ¿no? Cosa que en algunos países de América Latina sí se logró mucho más, ¿no? Claro, lo estaba comparando con el caso argentino. Acá, si bien la sociedad por allí intenta también el olvido, que me parece que es una especie de reacción casi natural, ¿no? Olvidar el horror. Pero acá hubo un montonazo de instituciones que se armaron para que el olvido no ocurriese, y que para que llegásemos en algún momento a un juicio. Hay una diferencia sustancial
en el pueblo argentino. Claro, pero además que fueron muy capilares esas organizaciones, o sea, aparecieron en cualquier lugar, claro. Y eso fue lo que le dio fuerza, ¿no? En sindicatos, en centros de estudiantes, en organizaciones barriales. Claro. Entonces, en cualquier lugar aparecía la Comisión de Derechos Humanos para recuperar los nombres de los que fueron secuestrados, los nombres de los que fueron asesinados. No era solamente la presión por la justicia. La presión por la justicia fue un paso más en todo un proceso de recuperación de la memoria, ¿no? ¿Te quedó algo en el tintero de este tema respecto a los juicios? Creo que no, salvo esto que te mencionaba brevemente, por ahí te cierro con eso, que es que lo preocupante es cuando desde ciertas usinas internacionales y más que nada desde organizaciones de los Estados Unidos, con mucho apoyo financiero, se intenta convencernos de que ya basta, que esto que yo llamaba la justicia transicional, ¿no? Que tanto no se puede, que mejor terminarla y abordar problemas más actuales. Claro. Y esto ha sido un problema en muchos lugares y en Argentina también, que habían avanzado mucho, donde se trata de plantear un freno, como que bueno, ya sería suficiente, ¿sí? Que me parece que es muy importante estar atento. Sabés que Walter Benjamin decía algo muy interesante en relación a la experiencia del nazismo que a él le toca vivir en parte al final de su vida. Y decía que cuando una sociedad es atravesada por el terror, todo lo que sigue después solo se puede entender si se mira desde el prisma de ese terror. Digamos, ¿no? Que no es solo una cuestión de que hay que recordar, sino que no es posible entender lo que viene después si no lo entendemos desde el prisma de lo que generó el terror, porque el terror es muy efectivo, transformando nuestras prácticas, nuestras percepciones, y me parece que eso es importante para no aceptar esos llamados a que ya es suficiente, ¿no? Gracias, Daniel, te mando un abrazo grande. No, gracias a vos, Quique. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Crímenes en contexto.